una charla relámpago para presentarles un tema que es re técnico, pero que tiene que ver muchísimo con políticas de Internet, como hemos estado viendo en los últimos meses en la región, y tiene que ver con marcación de contenidos de inteligencia artificial generativa. Entonces, está con nosotros nuestra colega Gretchen Green, que les va a hablar en inglés, y va a hacer una presentación rápida sobre los desafíos técnicos y específicamente algunas de las cosas difíciles que tenemos que enfrentar en la decisión de marcar nuestros contenidos y los contenidos de otras plataformas que son generados por herramientas de inteligencia artificial. Así que les dejo con Gretchen y muchas gracias por su interés y atención. Gracias. Gracias. I lead content policy. Yo trabajo para Meta, que es la infraestructura para una serie de casos de uso. Entonces son los timbres invisibles que se puede poner en metadatos, que es para responder la pregunta de cómo podemos saber que el contenido es generado por IA, inteligencia artificial o editado, y qué métodos técnicos o enfoques existen para poder utlizarlo. Se puede utilizar para transparencia de usuarios y podemos usarlo también para seguridad, integridad, para medir cuánto contenido generado por inteligencia artificial existe en nuestras plataformas y podemos compartir información entre diferentes empresas. Entonces, por lo tanto, hay enfoques diferentes. Por ejemplo, el timbre invisible, piensen que es como un timbre visible, algo más sutil que no es para que se lea por un lector humano, pero es leíble para las máquinas. Los métodos modernos utilizan clasificadores. Uno puede estar embebido o para leer, pero si algo que está en los píxeles, si es una imagen, por ejemplo, puede estar en el audio. Si estamos hablando de algo que sea de audio. Los metadatos, no sé si conocen el IPTC, que es un formato de edición. Quizás podemos tener la cámara con la fecha, la resolución y toda la información de la imagen. Y esa es una manera estándar de decir si acaso es editado por inteligencia artificial o generado por IA. CPTA es otro tipo de metadatos, pero con una historia más larga. Es una serie de cosas que pasa con el contenido desde el primer origen y luego es firmado después, por ejemplo, firmado por Canon, por su cámara, Adobe, cuando la herramienta va a sus herramientas, y puede ser firmado de nuevo en una plataforma. Las huellas digitales es cuando tomamos por ejemplo, necesitamos menos información para representar una imagen, entonces se puede almacenar una base de datos o en metadatos para poder entender si una imagen es una imagen que se ha visto antes o ha cambiado. Y las clasificaciones de MU es una clasificación de imagen cuando hablamos de imágenes. Entonces, igual que como podemos decir, esta imagen tiene una taza de café. Su primo Juan, un tigre, es generado por inteligencia artificial. Entonces hay patrones no intencionales que se crean en la creación, como parte del proceso de creación, que pueden ser identificados. Entonces, en conjunto con el resto de la industria, todavía estamos tratando de encontrar el mejor enfoque, pero hemos trabajado estrechamente con la sociedad civil para identificar primero cuáles son las familias de enfoques técnicos para empezar a implementarlos y ver dónde se alinea eso con las expectativas de los usuarios y cómo podemos seguir evolucionando y mejorando para la transparencia de usuario y su seguridad. Lo que hacemos ahora, partiendo con la primera herramienta de Gen AI para los usuarios, pero tenemos algo realista y esta es una línea divisoria importante. Queremos tener una imagen realista, le ponemos un timbre invisible, ocupamos metadatos y timbre invisible para algo que puede seguir el contenido y luego podemos identificarlo. Entonces, si un timbre invisible, por ejemplo, si se corta, ya no existe cuando la imagen se reduce, pero podemos almacenarla cuando son invisibles, que tienen redundancia dentro de la imagen. Lo que hacemos primero con las cosas que salen de nuestras propias herramientas, pero después con las técnicas de la industria empezamos a leer los datos para los datos que están disponibles para las imágenes de escala. Entonces en mayo vamos a lanzar leer estas señales de contenido de otras empresas y etiquetamos eso para los usuarios.
Hemos estado involucrados con muchos esfuerzos de la industria y esfuerzos de la sociedad civil para trabajar estrechamente con los legisladores para tratar de encontrar las mejores soluciones. La robustez es de las principales cosas para las limitaciones técnicas. Todos los métodos que mencioné tienen problemas de robustez de moderado a severo, vale decir que cualquiera, o qué tan fácil se puede sacar, qué tan fácil se puede cambiar por alguien que no debería cambiarlo, qué tan fácil se puede falsificar. Uno podría tratar de ser meta y hacer que esto se vea como que viene de nuestra herramienta. Entonces nos gustan los timbres invisibles por varios motivos técnicos. Uno es la robustez y también nos hemos alineado con la industria y los socios de la industria, que es una mezcla de la sociedad civil y la industria. Y si hacemos dos métodos del contenido, eso es mejor para la robustez. Quizás unos lo pueden sacar, pero el otro no lo van a poder sacar. Y los metadatos de IPTC más accesible, puede encontrar lectores de IPTC gratis en línea, pero es el menos robusto, es más fácil que pueda ser adulterado por otras personas. C2PA tiene una encripción que es buena para el tema de la falsificación, pero cualquier metadato, incluso IPTC, es fácil de sacar, es bastante fácil de eliminar y puede ser sacado por gente benigna. Es una captura de pantalla, ya no lo podemos ver. Que es algo que los usuarios hacen bastante, sacar capturas de pantallas. Otras complejidades a considerar, porque tenemos diferentes tipos de medios, que tienen métodos análogos que no siempre funcionan tan bien, y existen múltiples roles de ecosistema. Entonces pensamos acerca de qué debería dar la herramienta, qué es lo que podemos hacer si estamos entregándole una herramienta a los usuarios. Meta tiene varios roles, somos una plataforma, y cómo podemos trabajar ahí, qué es lo que pueden hacer los usuarios y creadores, qué es lo que pueden hacer los legisladores y los metadatos, que de hecho muchas veces son utilizados como uno de los grandes enfoques IPTC, C2PA, no solamente se pueden sacar fácilmente, por ejemplo, con una captura de pantalla, pero están en nuestros sistemas. Y lo que no queremos es que haya información identificable de las personas que esté circulando en los sistemas de manera que lo debería. Y por otros motivos técnicos nosotros eliminamos metadatos porque no sabemos que existe ahí. Entonces hay una tensión entre tener privacidad y buenas políticas de datos, y dónde vamos a quedar como industria cuando se trata de la mejor manera de poner esta información, el contenido, entre productos y entre sistemas. Entonces quiero hablar acerca de dos preguntas difíciles que han salido de esto, que no necesitan gran conocimiento técnico para ser entendidas. Entonces tenemos contenido completamente generado por inteligencia artificial, por un lado. ¿Ustedes ya entienden lo que es eso? Tenemos contenido auténtico o real, que eso es más debatible qué significa eso, pero digamos que significa que es una imagen directamente de una cámara que no ocupó inteligencia artificial, pero las cámaras actuales ocupan inteligencia artificial para la estabilización de la imagen, pero quizás, bueno, con una cámara antigua podríamos decir, ok, ¿qué pasa en el revelado? Pero digamos que esta imagen es auténtica, pero ¿qué pasa con el medio? Vamos a ignorar todo lo que está en el medio. Entonces el primer problema es que si es completamente generado por inteligencia artificial, pero si es un problema de falta de información, ¿dónde vemos los mayores riesgos? ¿Podemos ignorar solamente el contenido editado? Si yo tomo una imagen real del primer ministro de un país, yo sé que se ve como este primer ministro. Yo no me tengo que preocupar si acaso mi herramienta de IA generativa tiene la capacidad de hacer eso o no. Y luego puedo cambiar cosas en el contexto que cambian mucho el significado de esa fotografía. Entonces, por otro lado, tenemos una línea entre estos dos, porque hay un área gris. Por otro lado, tenemos el lado auténtico. Si yo simplemente cambio un poquitito el color del pasto, de este verde hasta otro verde en Photoshop,
con inteligencia artificial. Should I label it as AI? ¿Lo etiqueto como inteligencia artificial Like, o no? maybe not. Quizás no. But where do I draw that Pero line and how do I ¿dónde do it trazo at la scale? línea? ¿Y Because cómo what lo we puedo care hacer en about escala? is Porque lo que nos materially importa changing es the cambiar meaning materialmente el of the image, significado de la but the imagen, tools we pero actually las have herramientas que are in tenemos terms of, well, en términos what does de this tool qué es lo do? que hace It esta crops, herramienta, it brightens or corta, sharpens, da más brillo, it fills definición, in space. llena el espacio. We saw this as a Nosotros vimos product esto problem when como un we problema de launched. producto We cuando were taking these lanzamos signals esto, tomábamos estas that señales things are AI de que las generated cosas son in generadas other por companies' inteligencia products, artificial en los and then we productos de otras labeled them empresas y los as etiquetábamos made with AI. como hecho con And inteligencia we got artificial. some strong pushback Y from some tuvimos creators hartos that this did detractores not align de with their creadores que esto no expectations, se alinea con sus either because expectativas, they ya had sea no porque idea no the tool tenían that they were idea using used que la AI, herramienta que ocupaban or era con they inteligencia didn't know, artificial, but they o said, sabían, "This is pero decían, analogous to I ok, changed esto es the green just a anólogo little porque bit, yo edito un and color, el why are you labeling verde. it?" Entonces, ¿por qué lo etiquetan si solamente el cambio We el don't color? believe that we should, No creemos que even deberíamos, if we knew how, incluso si decide supiéramos this cómo, on our own. decidir Where is esto por this nosotros line? mismos. ¿Dónde está la And línea? so this conversation Y esta and many others that conversación we're y having muchas are otras how conversaciones can que we tenemos es work acerca de cómo together podemos trabajar en to decide conjunto para decidir where should that line dónde be hay que on trazar esa línea, what we should call modified dónde for the deberíamos problems modificar that para we're los trying to problemas address que estamos through tratando de transparency and abordar a through través de having la these transparencia signals y a for través de tener integrity estas and señales de safety. integridad y seguridad. The other question, the Y la otra authenticity, is pregunta de la very related. autenticidad es muy relacionada. If you could choose, Si se puede which would we elegir, mark? Would we ¿qué mark AI marcamos? generated ¿Marcamos or lo que AI es generated and generado edited? por inteligencia artificial Or o would we generado por mark inteligencia authentic? artificial y editado o se marca como And it's auténtico? important as you Y es consider importante that question considerar esa to pregunta remember that I para told you about the recordar que les dije robustness acerca problem. del That problema de as la the robustez robustness problem, y agregado a la that robustez como problema que tenemos, there is enough information existe out suficiente there, información ahí en el bad mundo actors acerca can de malas choose personas que to pueden develop elegir their own desarrollar Gen su AI propia technology, tecnología completely de circumventing IA generativa companies que like ours and our evita a las peers. empresas como nosotros y nuestras We will herramientas. never be Y able to nunca mark vamos a all poder AI marcar todo content. el contenido We generado por will inteligencia also artificial. never be able to Nunca mark vamos a all poder authentic marcar content. todo el contenido auténtico And if we tampoco. could, Y si pudiéramos, we can't guarantee those no marks podemos will stay garantizar because que of the esas robustness marcas van a issues. persistir por el tema de la Given robustez that, que les does that mencioné affect antes. your Y dado eso, no sé si eso Thank you. afecta su respuesta. Muchas gracias. Any questions or reactions? And I'm around at the ¿Alguna conference with my pregunta o reacción? colleague Diego, Y if yo you see me estoy elsewhere por and wanna talk. aquí si quieren hablar conmigo y también con mi colega Diego que está por acá también. All right, thank you. Bien, muchas gracias.